¿Puede la caída de dos centrales eléctricas en Kiev sacudir la seguridad y la economía de todo un continente? La respuesta, aunque pueda parecer exagerada en primera instancia, es un sí rotundo. Lo impensable ha ocurrido. La capital ucraniana, una de las grandes metrópolis europeas, ha quedado a oscuras de la noche a la mañana. Dos plantas termoeléctricas, las más grandes de la ciudad, han sido destruidas por completo, eliminando una capacidad de generación superior a 1.300 megavatios del sistema energético nacional. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de energía podría alimentar a toda una región próspera, como Andalucía en España o Lombardía en Italia, durante un día entero. Ahora, esa misma energía se ha desvanecido, dejando a millones de habitantes en la penumbra y la incertidumbre. Pero el impacto va mucho más allá de la simple falta de luz. Sin electricidad, el agua deja de correr en los hogares, la calefacción se apaga en pleno invierno, las comunicaciones se silencian y todos los servicios vitales colapsan en cadena. No es solo oscuridad, es caos, es la vida suspendida para millones de personas. Por primera vez desde el inicio de la guerra, las autoridades nacionales y regionales debaten seriamente la posibilidad de evacuar a los más de 4 millones de habitantes de Kiev. Un escenario así recuerda a la evacuación de Pripyat tras el desastre de Chernóbil en 1986. Aunque las causas sean distintas, la sensación de vulnerabilidad y urgencia es la misma. El peligro es inmediato y global. Ignorar este evento sería renunciar a la seguridad sobre la que se apoya toda Europa, al equilibrio de la economía mundial y a nuestra capacidad de anticipar crisis futuras. Esto no es solo un apagón local, es una alarma para el planeta. En la historia moderna, los colapsos energéticos han sido catalizadores de transformaciones profundas. Basta recordar el apagón de Nueva York de 1977, que desencadenó disturbios, saqueos y una crisis de confianza colectiva. Ahora, lo que ocurre en Kiev podría tener repercusiones aún mayores. ¿Estamos ante el nacimiento de una crisis que podría alterar el mapa de poder internacional? La magnitud de este colapso energético exige mirar más allá de Ucrania. El verdadero conflicto se esconde en las fuerzas invisibles que han llevado a este desastre. Un ejemplo claro de cómo la energía puede ser utilizada como arma política es la crisis del petróleo de 1973, cuando la OPEP decidió restringir la producción y desencadenó una recesión global. La situación actual en Ucrania representa una versión moderna de esa batalla por el control de los recursos estratégicos. Para comprender cómo Kiev llegó a este punto crítico, debemos analizar los ataques sistemáticos al sistema energético ucraniano. Solo así podremos anticipar las próximas jugadas en esta guerra silenciosa, pero devastadora por el control de los recursos estratégicos. Estos ataques no son nuevos en la historia de los conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aliados sobre las plantas hidroeléctricas y de carburante alemanas debilitaron seriamente la capacidad industrial nazi. Hoy, la situación en Ucrania es igualmente grave, aunque ejecutada con herramientas modernas y precisión quirúrgica. Lo que comenzó como simples cortes de luz se ha convertido en una operación quirúrgica para desestabilizar a un país entero. Ya no hablamos de apagones aislados, sino de un ataque sistemático, ejecutado con precisión sobre la infraestructura energética de Ucrania. El epicentro es Kiev, pero las ondas de choque ya amenazan con sacudir la estabilidad de toda Europa. Pensemos en el efecto dominó que puede causar el colapso energético de una capital. Interrupciones en las cadenas de suministro, migraciones masivas y un incremento en la presión sobre los sistemas sociales y de salud de los países vecinos. Durante los últimos días, ciudades como Yarkov, Poltava, Kremenchuk y Chernigov han sido golpeadas de forma metódica. El patrón es escalofriante. Primero caen las plantas generadoras, luego los gasoductos, y finalmente, colapsan las redes de transmisión que sostienen a millones de hogares y hospitales. Es una cadena de ataques que borra cualquier margen de error. Cada región se apaga como una ficha de dominó, transformando la energía en un lujo y la supervivencia en una cuestión de pura estrategia.
Recordemos el caso de Siria en el año 2015, cuando los ataques a infraestructuras críticas aceleraron el éxodo de refugiados hacia Europa, generando una crisis humanitaria y política sin precedentes. El objetivo central es Kiev, la capital. La destrucción de las dos plantas eléctricas más grandes ha sumido a la ciudad en una oscuridad casi absoluta. Sin electricidad, los sistemas de agua, calefacción y telecomunicaciones se paralizan. El colapso amenaza la vida cotidiana. Familias enfrentan el frío sin calefacción. Hospitales dependen de generadores y millones de personas contemplan la posibilidad real de una evacuación masiva en pleno invierno. La crisis se expande como una mancha de aceite, cruzando fronteras físicas y mentales. Nada de esto es producto del azar. Es una campaña orquestada con disciplina militar y con objetivos políticos muy claros. No solo desestabilizar Ucrania, sino también toda la red energética europea. Cada ataque destruye infraestructura y lanza un mensaje potente a los gobiernos y mercados del continente. No se trata solo de dejar a oscuras a una nación. Es una reconfiguración brutal del equilibrio de poder en la región, destinada a forzar concesiones tanto en el ámbito militar como en la diplomacia internacional. Ignorar el carácter sistemático de este ataque es un error que puede costar caro. Subestimar esta organización implica no estar preparados para la siguiente fase. La disrupción total de la vida diaria, el colapso de los servicios esenciales y una oleada de migración masiva hacia países vecinos. Lo que está en juego va mucho más allá de la energía. Es la base misma de la seguridad y la economía europeas lo que está bajo ataque. Hace apenas una década, la crisis financiera griega demostró cómo la inestabilidad local puede contagiar a todo el continente. Hoy, la amenaza es aún más directa: la supervivencia física y logística de millones de ciudadanos europeos. Pero ¿cómo se ejecuta una ofensiva así? ¿Y quiénes son los cerebros detrás de este asedio eléctrico? Las respuestas revelan no solo tácticas militares, sino una guerra de inteligencia donde cada movimiento tiene consecuencias globales. Por ejemplo, el uso de drones y misiles de precisión ha permitido ataques selectivos que minimizan la exposición de las fuerzas atacantes, al tiempo que maximizan los daños en puntos neurálgicos. Detrás de cada acción, hay equipos de analistas y estrategas que estudian la infraestructura enemiga, identifican vulnerabilidades y calculan el impacto de cada golpe. ¿Por qué la crisis energética en Ucrania sacude a Washington, Bruselas y Pekín al mismo tiempo? La respuesta no solo está en los apagones o el drama de Kiev. Bajo la superficie se libra una guerra invisible. El control de los recursos estratégicos es ahora el principal campo de batalla, y cada potencia global mueve sus fichas para no ceder poder ni futuro. Esta dinámica recuerda a los grandes juegos de poder de la Guerra Fría, cuando el acceso al petróleo, el gas o el uranio definía alianzas y enemistades a nivel planetario. Ucrania quiere atraer a Estados Unidos y a Donald Trump al centro del escenario. No es casual. Kiev busca transformar su guerra local en un conflicto internacional, apostando a que la implicación de Washington altere el equilibrio y reparta la responsabilidad. Trump, astuto, se resiste. Sabe que cada movimiento podría cambiar su legado y la posición de Estados Unidos para siempre. Un movimiento en falso podría significar una escalada incontrolable, similar a la crisis de los misiles en Cuba en 1962, donde una mala decisión estuvo a punto de llevar al mundo a una guerra nuclear. En Europa, la fatiga crece. Las promesas de apoyo comienzan a vacilar, mientras inversores y técnicos huyen ante el riesgo y la incertidumbre. El capital se retrae, el talento se fuga y sectores enteros tambalean. En Bruselas, algunos ya ven el conflicto ucraniano como un pozo sin fondo que amenaza la cohesión y la estabilidad de todo el continente. El caso del Brexit ilustra cómo las crisis prolongadas pueden fracturar la unidad europea, y la situación actual representa una amenaza aún mayor. Pero el verdadero giro del tablero es silencioso y proviene de China.
Pekín controla más del 90% de las reservas mundiales de tierras raras, minerales indispensables para fabricar desde teléfonos inteligentes hasta misiles de última generación. Occidente depende de este flujo para sostener su innovación tecnológica y su defensa. En 2010, China ya demostró su poder al restringir la exportación de tierras raras a Japón tras un incidente diplomático, paralizando temporalmente industrias enteras. Basta un solo decreto desde Pekín para detener fábricas de armamento, frenar la producción de autos eléctricos o paralizar la industria de chips. Así, la batalla por Ucrania se conecta con una amenaza mucho mayor. China puede decidir quién avanza, quién se defiende o quién simplemente sobrevive en la competencia global. Imagine que, de la noche a la mañana, las principales fábricas de semiconductores en Taiwán, Corea del Sur o Alemania se vean obligadas a cerrar por falta de materiales básicos. El efecto sería devastador para la economía mundial. Ignorar este pulso oculto es arriesgar más que luz o calefacción. Es perder influencia mundial, renunciar a recursos vitales y aceptar ser un espectador en la redefinición del orden internacional. La crisis energética desnuda la verdad. Quien domine los recursos marca el compás del planeta. La historia está llena de ejemplos. El control británico sobre el carbón y el acero en el siglo XIX cimentó su hegemonía, mientras que la supremacía estadounidense en el petróleo impulsó su liderazgo en el siglo XX. Ahora, el futuro se juega en torno a materiales mucho más escasos y estratégicos. Sin comprender este trasfondo, cualquier análisis se queda corto. Pero, ¿cómo podrían responder las potencias antes de perder su lugar en el tablero? El destino de la seguridad global y de la economía pende de un solo gramo de metal, más que de 1000 tanques. La respuesta no es sencilla, pero exige una visión a largo plazo y una cooperación sin precedentes entre aliados tradicionales y nuevos actores. Mientras Ucrania se precipita hacia un apagón total, el verdadero frente de batalla se desplaza a los mercados invisibles de las tierras raras. Sin estos elementos, la industria militar y tecnológica occidental se paraliza. No hablamos solo de computadoras y teléfonos, sino de misiles, radares y sistemas de defensa que simplemente dejan de funcionar. Pensemos en el caso de la industria automotriz europea, que ya ha sufrido interrupciones por la escasez de semiconductores, y ahora podría enfrentar una parálisis aún mayor si las tierras raras dejan de llegar. Occidente está atrapado. Romper el dominio chino no es cuestión de semanas, ni siquiera de años. Los expertos coinciden. Harían falta varias décadas para levantar cadenas de suministro y fábricas capaces de producir estos metales a escala relevante. Mientras tanto, China controla más de 9 de cada 10 gramos de tierras raras y puede decidir, con una sola orden, quién accede a la próxima generación tecnológica y quién queda atrás. Estados Unidos, por ejemplo, ha intentado reactivar minas propias en California y Australia, pero los costos y los plazos son enormes. Pero la crisis va mucho más allá de la tecnología. El éxodo de especialistas ucranianos, expulsados por la destrucción y la falta de futuro, vacía el país de talento. Miles cruzan fronteras cada día, generando migraciones masivas que presionan a los vecinos y siembran inestabilidad social en toda la región. Los bancos de Ucrania y Europa registran fugas récord de capital, inversores que huyen para protegerse, mientras los mercados energéticos se disparan a niveles jamás vistos en décadas. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Europa vivió una ola migratoria similar, pero ahora el contexto es más explosivo y las redes de apoyo están más saturadas. Europa y Estados Unidos se enfrentan a un dilema histórico. O dependen de Pekín para asegurar materiales estratégicos, aceptando la fragilidad absoluta de una cadena que podría romperse en cualquier momento, o asumen retrocesos tecnológicos y económicos que les costarían el liderazgo por generaciones. Las sanciones y amenazas se diluyen cuando la supervivencia industrial depende del permiso de un solo país. Esta realidad recuerda a la dependencia europea del gas ruso, que durante décadas condicionó la política energética continental y ahora ha obligado a buscar alternativas a precios altísimos. Lo que está en juego no es solo la competitividad,
Es perder la capacidad real de decidir, ver cómo la brecha tecnológica se ensancha y cómo la vulnerabilidad social y económica se instala, desde Kiev hasta los centros financieros de París y Nueva York. Durante la pandemia del COVID-19, el mundo ya experimentó lo que significa depender de un solo proveedor para insumos críticos, como mascarillas o medicamentos. Ahora, la lección se repite en un ámbito aún más estratégico. Mientras millones en Ucrania se preparan para sobrevivir un invierno sin luz ni calefacción, la verdadera guerra por el poder mundial se libra en los despachos de las grandes potencias, donde un solo gramo de metal puede valer más que cualquier arsenal militar. La importancia de las tierras raras ha llevado a países como Alemania, Japón y Estados Unidos a invertir en investigación de materiales alternativos y reciclaje, pero los resultados aún están lejos de resolver la dependencia estructural. Pero ¿cómo llegamos a este punto de dependencia extrema? La respuesta está oculta en décadas de decisiones políticas y económicas que Occidente prefirió ignorar. Desde los años 90, la globalización priorizó la eficiencia sobre la seguridad, externalizando la producción de materias primas y componentes a países con menores costes y regulaciones. El resultado: cadenas de suministro más frágiles y una vulnerabilidad creciente ante crisis internacionales. ¿Estamos realmente listos para un mundo donde la energía y la tecnología son armas de presión política? La respuesta a esta pregunta marcará no solo nuestra seguridad, sino también nuestra libertad y calidad de vida en los próximos años. Para ilustrarlo, basta imaginar un futuro cercano en el que los precios de los smartphones, ordenadores y vehículos eléctricos se disparen, no por la inflación, sino porque la materia prima esencial ha sido restringida por una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia. La crisis reciente en Kiev lo dejó claro. La resiliencia local es vital. Las comunidades deben impulsar fuentes alternativas de energía, como paneles solares, generadores autónomos o redes de apoyo solidario, y mantener canales de comunicación independientes. No basta con sobrevivir a un apagón. Se trata de proteger la infraestructura básica frente a eventos que pueden durar semanas o incluso meses. En Japón, tras el terremoto y tsunami de 2011 que destruyeron la central de Fukushima, muchas comunidades adoptaron soluciones de energía descentralizada para reducir su dependencia de la red nacional. Sin embargo, la preparación técnica nunca es suficiente. La ciudadanía informada y participativa se vuelve crucial. Hay que exigir transparencia en la gestión de recursos energéticos y cuestionar decisiones gubernamentales que comprometan nuestra soberanía. De lo contrario, podríamos caer víctimas de juegos de poder ajenos que terminan afectando nuestra vida cotidiana. La historia de Puerto Rico tras el huracán María, en 2017, muestra cómo la falta de información y coordinación puede agravar una crisis energética y humanitaria. Vivimos en una red de interdependencia global. Una crisis en el este de Europa puede elevar los costos de la electricidad, alterar el precio del transporte y afectar la disponibilidad de tecnología en América Latina o Asia. La lucha por el control de las tierras raras y de la energía nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras, pues cada crisis local puede convertirse en un desafío mundial. El bloqueo al Canal de Suez en 2021, aunque breve, demostró cómo un solo punto de fallo puede alterar el comercio global durante semanas y generar pérdidas millonarias. La pasividad es un lujo que ya no podemos permitirnos. Promover la conversación internacional, compartir experiencias de resiliencia entre países y buscar soluciones conjuntas son pasos clave para evitar la manipulación y el aislamiento. En este contexto, la información es poder, y protegerse de la desinformación y del ruido mediático se vuelve absolutamente esencial. Durante la pandemia, la colaboración entre científicos de distintos países permitió acelerar el desarrollo de vacunas. Ahora, esa misma cooperación es necesaria para asegurar la energía y los recursos estratégicos. Si la ciudadanía no actúa ni se informa, quedará indefensa ante las próximas crisis, expuesta a manipulaciones que pueden poner en riesgo todo su modo de vida. Prepararse
es tarea de todos, desde adoptar hábitos más eficientes hasta exigir gobiernos responsables y transparentes. En Alemania, tras la crisis energética de 2022, se impulsó una campaña nacional para reducir el consumo eléctrico y promover la eficiencia, demostrando que la acción colectiva puede marcar la diferencia. No estamos ante el final de una historia, sino frente al inicio de una nueva era, donde cada decisión individual importa. La magnitud de este desafío exige mirar más allá de lo inmediato. Solo así podremos anticipar y responder a las amenazas emergentes en un mundo cada vez más interconectado. La resiliencia, la innovación y la cooperación son las claves para enfrentar los retos del siglo XXI. La próxima crisis puede encenderse con una sola chispa. Tu voz y tus acciones pueden marcar el giro decisivo que cambie el destino de millones. No subestimes el poder de la acción ciudadana. Desde la exigencia de políticas responsables hasta la adopción de tecnologías limpias, cada paso cuenta. Lo que ocurre en Ucrania no es solo oscuridad en las calles, es la señal de un reordenamiento global. El control de la energía y de los recursos estratégicos está en juego, y la indiferencia puede costarnos mucho más de lo que imaginamos. La historia juzga a quienes se preparan y actúan, y también a quienes eligen mirar hacia otro lado. Si solo miramos los titulares, perdemos la perspectiva, y aún peor, el control sobre nuestro propio destino. La pasividad nos deja a merced de decisiones que impactan nuestro bolsillo, nuestra seguridad y el futuro compartido. Recordemos que, en situaciones de crisis, la información y la capacidad de reacción pueden marcar la diferencia entre el colapso y la recuperación. Por eso, es hora de ir más allá de las noticias. Cuestiona, investiga, comparte tus inquietudes y exige respuestas a quienes deciden. Involúcrate en debates, prepárate para escenarios difíciles y comprende cómo la energía y la tecnología definen cada crisis. Participa en iniciativas locales e internacionales que promuevan la seguridad energética y el acceso a información veraz. No dejes que la resignación te vuelva víctima de la próxima gran sacudida económica o geopolítica. Únete a quienes construyen resiliencia, exigen transparencia y buscan soluciones. Hoy, tu participación define no solo tu bienestar, sino la capacidad de toda la sociedad para enfrentar el cambio. Así como la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial fue posible gracias al esfuerzo colectivo, el futuro de nuestra seguridad y prosperidad depende de la implicación de cada uno de nosotros. El mundo cambia a un ritmo vertiginoso, con conflictos y alianzas imprevistas. ¿Te atreves a mirar más allá del apagón y ser parte activa en la construcción de esta nueva realidad? El desafío es enorme, pero también lo es nuestra capacidad de adaptarnos y forjar un futuro más seguro y justo para todos. La historia se escribe cada día, y hoy tienes la oportunidad de formar parte de ella, no como espectador, sino como protagonista.